Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien. Antes de comenzar con el mensaje, vamos a tener una breve lectura. Hace un tiempo atrás compartía que vendría a ser la segunda parte de un mensaje. Hacía una invitación, no sé si se acuerda, cuando Jesús habla a los fariseos y les refiere una parábola de una gran fiesta, un gran banquete, el cual este invitado... ¿Se escucha mejor ahora? Estoy multado a tocar el alambrito, me dijeron. No lo toqué, pero lo vas a romper. Soy muy inquieto con las manos. Había una invitación donde cual sus invitados, ninguno pudo ir, todos empezaron a excusarse, y luego dice la parábola que mandó al siervo, el amo de la casa, el anfitrión de la fiesta, mandó al siervo y les pidió que obligaran, en una manera de decir, y trajeran a los pobres, a los lisiados, a este gran banquete. Y esta parábola termina diciendo, lo cual de los primeros invitados, estos quedaron fuera del gran banquete, ¿no? Y nosotros, bueno, compartimos ese mensaje. Y hablando con Gabriel el otro día, cuando me pidió compartir, me dio un tema. La verdad que fuera de lo común para mí, que es lo expositivo, me pidió un tema. Pero aún así, cuando empecé a buscar sobre ese tema, el que vamos a considerar en esta mañana, tenía una relación directa junto a este pasaje, digamos que es la continuación, los versículos que continúan al pasaje que estudiamos hace unas semanas atrás. Voy a pedir que si pueden leer este sector, uno por uno, son un par de versículos. Comenzamos con la lectura en Lucas 14, del versículo 25 al 34. Una gran multitud seguía a Jesús. Otro más, y ahí. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué sigue? ¿Laura? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Atrás. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 a los que vienen contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se salará? ¿Sí? Sazonará. Bien. Para ponernos un poco en contexto, ¿dónde estaba Jesús cuando dijo estas palabras? Lucas 14:1. Aconteció que habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante que era fariseo. Esto era en un día de reposo. Jesús había ingresado a la casa de un fariseo a comer. Luego este fariseo, un grupo de maestros de la ley empezaron a acercarse a él para increparlo si era lícito hacer tales cosas en el día de reposo. Luego Jesús, da una enseñanza con respecto a eso, cura a un enfermo. Y después, como dije recién, el versículo 15 habla de la parábola de los invitados, ¿no? Y hay una conexión perfecta entre ambos pasajes. Pareciera que está hablando en distintas personas. Recordemos que los títulos y los versículos y los números de los capítulos están puestos ahí
pero hagamos de idea que esto es solo una cosa, una sola página completa. A veces tenemos la costumbre de pensar que porque cambia el título del pasaje estamos en otra situación. Pero dice el versículo 25 que grandes multitudes iban con él. Acá hay algo que no cuadra. Dice, Jesús estaba en la casa de un fariseo y ahora dice que grandes multitudes estaban con él. Bueno, recordemos que ya se acercaba la fecha de la Pascua. Y era costumbre que para la fecha de la Pascua las personas peregrinaban hacia Jerusalén. Y recordemos que Jesús, ¿dónde iba a pasar su última Pascua? En Jerusalén. Entonces, seguramente en el trayecto desde la casa de este fariseo hacia Jerusalén, dice que grandes multitudes iban con él. ¿Me siguen hasta ahí? Grandes multitudes iban con él. Y seguramente, como era muy común, el Señor Jesucristo era muy conocido. Grandes multitudes se acercaban a él a escucharlo y también para ser alimentados. Grandes multitudes se acercaban a él para que él pudiera realizar en su vida milagros. Si pudiéramos decir una forma, que el Señor Jesucristo era muy popular, como los influencers de hoy en día. Pero aunque muchos sabían quién era, pocos lo conocían. Y qué buena frase, ¿no? Muchos sabían quién era, pero pocos los conocían. ¿Por qué digo esto? Porque dice que las grandes multitudes iban con él y él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos, y hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas iban siguiendo al Señor Jesús, iban detrás de él, iban junto con él, pero él les dice que no podían ser sus discípulos. ¿Por qué? Porque justamente lo que nosotros podemos observar con este pasaje es que hay unos ciertos requisitos que se necesitan para ser un discípulo de Jesucristo. Y si hay algo que esta iglesia sabe, es lo que es ser llamado un discípulo. A ver, ¿qué es lo que es un discípulo, Gustavo? Un seguidor. Alguien que está de acuerdo con las enseñanzas que se le enseñan o con las doctrinas. Un discípulo es aquel que sigue a alguien, a una fuente de autoridad o a un líder. Eso es un seguidor. Y a mí se me viene a la mente, en la actualidad, ¿cuántas iglesias hoy proclaman ser seguidores de Jesucristo? Hoy veo un gran número de hermanos, de amigos que nos están acompañando. Y seguramente en otros países, en otras provincias, a esta hora también está la reunión y hay iglesias que están llenas. Hay iglesias que están colapsadas. Y si nosotros googleamos o buscamos en YouTube megas iglesias, vamos a encontrar iglesias que están gente hasta la puerta para escuchar el mensaje. Muchos seguidores, muchos que siguen a Jesús, pero no todos son llamados discípulos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde cada cosa que nosotros hagamos o obtengamos tiene un costo. Cada cosa que nosotros hagamos tiene un costo. El que vos hayas venido hasta acá ha tenido un costo de tiempo, de combustible, si has venido en vehículo, todo lo que nosotros hagamos tiene un costo. Y estoy seguro de que y el nombre del mensaje en esta mañana es el costo de seguir a Cristo. Yo estoy más que seguro que seguramente a muchos les podrá pasar que hoy te ha costado venir hasta este lugar. Seguramente te cuesta en la semana leer la Biblia, seguramente te cuesta orar, pero ese es el costo de seguir a Cristo. Pero este pasaje, cuando lo terminemos de estudiar, vamos a entender que hay un costo aún mayor que un verdadero discípulo debe pagar para seguir a Cristo. Oramos y comenzamos. Amado Dios, te damos las gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Padre, en esta mañana te ruego que suplas tú en abundancia, Señor, lo que a este mensajero le hace falta, para que solo Cristo en esta mañana sea exaltado, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Muy bien. Teniendo la introducción, Jesucristo se acerca a estas personas y le dice: si alguno no aborrece
a sus seres queridos, a sus familiares, no puede ser mi discípulo. Y seguramente nosotros escuchamos la palabra aborrecer y si la buscamos en el diccionario nos hace referencia a odiar o tener alguna acción de malicia hacia una persona. Pero cuando la Biblia en muchos casos nos habla de aborrecer, nos habla de poner en segundo lugar. El segundo lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús está diciendo que si alguien viene a Él o con Él y no está dispuesto a poner a su familia, a su madre, a su mujer, hermanos, en segundo lugar, no puede ser su discípulo. Y recuerden esta palabra, la vamos a escuchar varias veces. ¿Y qué quiero decir con esto? Que un creyente hoy debe despreciar a su familia, despreciar su trabajo, despreciar sus seres queridos. No. El Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo que cualquier cosa que ocupe el centro de tu vida, que no sea Él, cualquier persona, objeto, afición que tengas, pasión, lo que sea, que no sea Él, no podés ser su discípulo. El Señor no puede, Cristo tendrá todo o nada de tu corazón. Él nunca va a dividir el corazón del hombre, del ser humano. Él no va a competir con otro rival. Él no va a compartir tu corazón con alguien más. Él no va a hacer que tu corazón se divida para que tú lo puedas seguir, para que puedas profesar una vida de fe y al mismo tiempo puedas estar viviendo una vida en contra de sus enseñanzas. Y queridos hermanos, acá debemos ser muy cuidadosos en nuestro entorno, donde nos movemos. Debemos ser cuidadosos de que lo que hagamos no nos lleve en la dirección contraria a donde Cristo quiere que vayamos. Y estoy diciendo con esto que no debemos tener amistades, que no debemos salir a trabajar, no. Estoy diciendo que eso que nosotros hagamos en el mundo no nos haga que vayamos en dirección contraria a lo que Cristo quiere que vayamos. Verso 27. Ahora, si en esta mañana te estás preguntando si verdaderamente sos un discípulo de Jesús, acá está la respuesta. Si estás con dudas de si verdaderamente sos un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, este versículo te puede ayudar. Dice, y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no tome su cruz, el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando Jesús hablaba estas palabras, ¿a quién se las estaba diciendo? A sus seguidores. Y en esos seguidores también, ¿quién estaban? Sus discípulos, los apóstoles. Y acá lo que está diciendo no se está refiriendo a una cruz literal. No está diciendo cada uno tuvo una cruz y sígame. Lo está haciendo de una manera espiritual. Y hoy esta mañana nos compartía Martín acerca de la cruz romana, que era una forma de castigo, pero también si estudiamos bien, la cruz romana también era un elemento de tortura. Era un elemento de tortura. No había nada más terrible que la muerte por cruz, muerte por asfixia. La persona se va asfixiando lentamente mientras con sus brazos y sus manos no puede sostener el peso de su cuerpo. La cruz, cuando veamos la cruz, siempre recordemos que fue un elemento de tortura. Ahora lo que el Señor Jesucristo está diciendo, que el que quiera seguirle a Él, tiene que crucificar las cosas que son más importantes para Él. Tiene que morir. Y hay algo que para el ser humano es difícil que muera, que pueda clavar en una cruz, es su propio yo. Yo puedo con esto, yo puedo hacer esto, mi autosuficiencia es lo que Jesucristo me está pidiendo que clave en una cruz. Lo que quiere decir el Señor Jesús, que si no estamos dispuestos a que nosotros, el centro de nuestra vida también seamos nosotros, no podemos ser sus discípulos. Tomar nuestra cruz y seguirle a Él significa que también estamos dispuestos a padecer lo que Él padeció por causa de su nombre.
Y qué poético, ¿no? Faltando poco tiempo, una semana para que Jesucristo sea crucificado, Él iba camino hacia esa cruz. Y qué poético, ¿no? Que Él vaya enseñando que cada uno de sus verdaderos discípulos debe tomar su cruz y seguirle. Cuando veamos la cruz de Cristo debemos ver lo que Él hizo en la vida de cada uno de nosotros, pero también debemos ver que mi viejo hombre está crucificado junto con Él. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por amor, por mí. Por amor a mí, a sí mismo, por mí. Queridos hermanos, cuando realmente pensemos si estamos cumpliendo con lo que el Señor Jesucristo nos dice de ser un verdadero discípulo, preguntémonos, cada uno de nosotros, si verdaderamente estoy cargando mi cruz, me estoy negando a mí mismo y estoy siguiendo al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos de hacer esa tarea, porque el Señor dice, no es mi discípulo. Versículo 28, porque ¿quién de vosotros edificará una torre y no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar? Y a mí me llama mucho la atención que el Señor utiliza mucho más la lógica que nosotros mismos. A veces como seres humanos, en nuestra propia... somos muy impulsivos a veces. Y a veces a lo mejor te hacen una oferta de algo y vos lo decís, está súper barato y me voy a meter y voy a estar pagando 20 años. Y cuando pasa el tiempo no tenés el dinero suficiente para cancelar esa deuda. O a lo mejor decimos voy a comprar este lugar y voy a edificar y voy a construir y no calculamos bien los costos. Muchas veces me ha pasado y he tenido que lamentarme por no ser cuidadoso y calcular bien los costos. El Señor está utilizando la lógica, hermanos. Dice, ¿quién de ustedes construye una torre sin antes sacar cuentas? Aquellos que somos matrimonio nos sentamos y hablamos con la patrona y decimos, ¿qué te parece si hacemos esto? Y la patrona nos va a decir, no vamos a llegar. O tal vez sí. Pero traslademos esto a la vida espiritual. ¿Qué persona dice estar dispuesta a seguir a Jesucristo y después, cuando empieza a ver el costo que esto lleva, y acá quiero que englobemos todo, seguir a Cristo te va a llevar tiempo. Seguir a Cristo te va a llevar muchos recursos. Seguir a Cristo te va a llevar a negarte a vos mismo muchas veces. Veía un video las otras veces en las redes que un cristiano en su trabajo empezaban a decirle cosas y era muy cómico porque en su mente había una voz que le decía, contestale, no dejes que te humille así, respondele, ¿cómo vas a quedarte callado? Y otra voz le decía, no, tranquilízate, en cuanto dependa de nosotros, está paz con todos. Y a veces eso tiene un costo altísimo que nosotros debemos pagar. Nosotros debemos hacer silencio, nosotros debemos ser personas pacificadores. Y así en la vida general, cada cosa en que hagamos va a tener un costo por causa de Cristo. Y aún así, las personas que Jesucristo estaba hablando, sus verdaderos discípulos, pagaron el costo más caro de todos, la muerte por causa de su nombre. ¿No te parece insignificante ahora que nos quedemos callados? ¿No te parece insignificante ahora que vengamos a servirle a Dios 1 o 2 horas? A mí me parece poco. Verdaderamente, hermano, ¿qué hacemos con el tiempo? ¿Se lo entregamos completamente a Él o lo disfrutamos y lo vivimos para nuestras propias pasiones? No estamos pagando el costo. Cuando nuestra vida sigue su curso normal y decimos seguir a Cristo y hemos hecho la profesión de fe y inclusive a veces hemos visto personas que han pasado por las aguas del bautismo y hoy no están junto a nosotros porque no estuvieron dispuestos a pagar el costo de seguir a Cristo. No estuvieron dispuestos a pagar el costo de seguir a Cristo. Por eso, querido hermano o amigo, en esta mañana si estás pensando en que estás de acuerdo con lo que enseñamos, ¿realmente crees que lo que lees en la Biblia es verdadero, es cierto?
realmente has entendido que sos pecador y que necesitas perdón de tus pecados, yo te quiero decir dos cosas. Primero, que lo más recomendable para cualquier ser humano es venir a Cristo. Así como hay una enfermedad, un médico te recomienda el antídoto, como iglesia te recomendamos venir a Cristo para el antídoto para el alma, para el corazón, para la vida eterna. Pero otra cosa te quiero decir, seguir a Cristo tiene un costo. Tiempo, recurso, meditación, e inclusive a veces el rechazo de la sociedad, de tus compañeros e inclusive las de tu familia. ¿Entendés ahora por qué el Señor Jesucristo dice que todo lo que nos rodea debe pasar a un segundo plano? Porque tarde o temprano, eso que tanto querés, eso que ocupa tu lugar, tarde o temprano te va a causar dolor. Puede ser tu familia, puede ser... Y miren qué conexión hay. Las personas que se excusaron, uno se había casado, el otro se compró propiedades y el otro compró vehículos. Tarde o temprano, querido hermano, querido amigo, eso te va a causar dolor. Porque si Cristo no está en el centro de tu corazón, tarde o temprano, eso que sí lo ocupa, te va a causar dolor. Por eso es que debemos ser prudentes y calcular los costos de seguir a Cristo. A mí me llama mucho la atención cuando escuchamos a personas decir que son verdaderos creyentes y todo el tiempo de su vida lo pasan viviendo para sí mismos, para sus propios deleites, para complacer sus deseos, para complacer sus caprichos. Y no vemos personas involucradas con la obra, dispuestos a dar de su tiempo, su recurso, inclusive hasta su vida. Si a mí hay algo que me llama mucho la atención es que en otros lados donde está la persecución, donde matan a los creyentes por profesar ser de Cristo, yo no dudaría ni 5 segundos de la veracidad de su testimonio, porque padecen por causa de Cristo. Pero cuidado, de este lado donde estamos nosotros, donde tenemos la libertad, muchas veces esa libertad nos puede jugar en contra, porque nos confiamos y solamente entregamos una cuarta parte de lo que Cristo se merece. En nuestros tiempos el mundo parece estar cada vez más en contra de Dios. Como creyentes podemos esperar enfrentar rechazo, persecución e incluso odio. Pero el Señor Jesucristo nos dijo unas hermosas palabras. Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Por cuanto del Hijo del Hombre, la siguiente parte, 23, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Recordemos, queridos hermanos, que de esta tierra no nos vamos a llevar nada. Cristo es nuestro galardón allá en los cielos. Verso 29, vamos avanzando rápido. Dice que este hombre empieza a construir una torre, no calcula los gastos, dice, no sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos lo vean que comienza a hacer, y comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Y qué pensarás vos que dirán los demás cuando empieces tu vida de iglesia, cuando empieces tu vida congregacional y la dejes hasta la mitad? ¿Qué pensarán los demás cuando empieces a congregar, cuando empieces a vivir los primeros pasos de la fe y luego abandones el camino? ¿Qué dirán tus vecinos, tus amigos, tu familia? ¿Viste que tenía razón? ¿Viste que a esa iglesia donde vos iban todos unos chantas? ¿Viste que te mentían? ¿Viste que estaban engañando? ¿Viste que yo te lo dije? ¿Te dije, no? Eso es lo que van a decir. El Señor es muy sabio, queridos hermanos, muy sabio. Y aunque nosotros nos creamos sabios, Él lo conoce todo, conoce el corazón de todas las personas.
Si tienes la conciencia como para comenzar a seguir a Cristo, incluso la razón en sí misma requiere que vayas con todo. Escúchame bien, requieres que vayas con todo. Si vas a seguir a Cristo, tenés que ir con todo, hermano, con todo. Si estás suficientemente convencido de su rectitud para ir hasta lo que haces, ¿por qué aún no ir más lejos? Dios le conceda que pueda seguir con esta carrera de resistencia, que podamos llegar más lejos aún en los caminos del Señor. Versículo 31, y está utilizando la misma lógica. ¿Qué rey si marcha a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 que vienen contra él con 20.000? Y acá tenemos una ilustración, podríamos decir, un poco agresiva, como es la guerra. Hermano, déjame decirte que cuando sigas a Cristo, vos vas a pasar del bando de los que están en contra de Cristo a estar en el bando de Cristo. Vas a estar en guerra constante con el mundo, con sus pasiones, con sus doctrinas, con sus enseñanzas, con sus adoctrinamientos. Vas a estar en contra de esta batalla que es contra el pecado, contra la maldad, contra los corazones llenos de odio. Y el Señor está diciendo eso, calculen, si verdaderamente van a poder aguantar esa batalla, van a poder pelear esa guerra, siéntense a calcular primeramente los gastos, el costo. Vuelvo a repetir, seguir a Cristo, para seguir a Cristo se tiene que pagar un costo. Y dice, y si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Nos convertimos a Cristo, somos enemigos del mundo, del pecado, y cuando el mundo nos ataca, decimos, no, si yo estoy de tu lado, ¿por qué me atacás a mí? Eso es un mensaje contradictorio. Por eso debemos calcular bien el costo de seguir a Cristo. Si no podemos luchar, es como el refrán ese, si no puedes con ello, únete. Pero déjame decirte que esa no es la idea de seguir a Cristo. Verso 33, y acá se repite nuevamente una frase. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es la tercera vez que Jesús dice que no puede ser su discípulo. Y se me vino a la mente hace un tiempo atrás la historia de este joven rico que se acerca a Jesús y le había dicho que había cumplido todos los mandamientos desde su temprana edad. Y que en un momento dado de la conversación Jesús le dijo que fuera y vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres y que lo siguiera. Y una vuelta escuché a una persona diciendo que para ser salvo un creyente tenía que vender todo y dárselo a los pobres y seguirle. Me quedó haciendo ruido esa idea por tiempo hasta que me puse a estudiar, y lo que realmente el Señor Jesús le estaba diciendo a esta persona era que si algo que no fuera Él ocupaba el primer lugar en su corazón, no iba a poder seguirle. Es por eso que este joven rico salió triste, porque no estaba dispuesto a pagar el costo de seguir a Jesús. El Señor, y quiero detenerme en 5 minutos en esto, el Señor Jesús no pide que vendamos todo lo que tengamos y se lo demos a los pobres. No, el Señor Jesús quiere que todo lo que nosotros tengamos, ya sea material, emocional, sentimental o económico, no ocupe un primer lugar en nuestro corazón. El Señor no nos pide que nos despojemos de todo, lo que nos pide es que todo eso que tengamos no ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Seguir a Cristo no es fácil, implica un costo de tiempo y recursos hasta nuestra propia vida, pero Jesús nos promete que vale la pena. Marcos 8:36.
Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si se llenara en esta tierra con recursos, con dinero, pero a cambio de eso pierde su alma? Versículo 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? 35, ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oído oiga, el que tiene oídos para oír, oiga. Y a mí me llamó mucho la atención porque parece que de una historia parece que entramos en otra en el versículo 34. Y cuando estudiaba me pareció muy curioso que la sal tiene muchas propiedades y la sal, así como la vemos muy corriente, la sal es única. Saben que la sal es única porque sirve para preservar. Saben que la sal es única porque es un mineral natural que no necesita intervención externa para tener sus propiedades. Saben que la sal es única porque también sirve para curar. En algunos lados curan las heridas con sal, para cicatrizar. Saben que la sal es útil también para dar sabor. Y cuando recién cantábamos Enciende una luz, Jesús dice que sus discípulos son luz y sal de este mundo. Luz para alumbrar un mundo en tinieblas y sal, lo enseñó Martín hace mucho, para dar sabor, para la anticorrosión de un mundo. Queridos hermanos, y quiero que reflexionemos esto, nosotros somos la sal y tenemos muchas de estas cualidades. Estamos puestos para curar corazones dolidos, heridas, para consolar. Estamos dispuestos también para sazonar, para que este mundo no se descomponga. Somos únicos porque la sal, cuando está en contacto con algo más, empieza a transminar su sabor, su salinidad. La sal tiene muchas cosas particulares, pero si la sal pierde su finalidad, no sirve para nada. Si la sal pierde el único propósito que tiene, no sirve para otra cosa. Queridos hermanos, si un cristiano pierde de vista que Jesucristo lo ha llamado con un propósito y para cumplir ese propósito nosotros debemos pagar un costo y perdemos de vista eso y empezamos a renunciar al costo que debemos pagar, tarde o temprano vamos a ir perdiendo nuestro sazón. Y lamentablemente dice que la sal, que es insípida, no se utiliza, más bien se tira. Más bien se tira. No sirve para nada. No sirve para nada. Si el Señor Jesús enseñó esto, es porque justamente Él quería construir una torre, pero otro tipo de torre. Él estaba construyendo su iglesia. Su iglesia. ¿Quiénes fueron el cimiento de esa iglesia? No los escucho, los apóstoles, sus discípulos. Y ahora pensaba esto, ¿no? Cuando vemos la vida de los discípulos al comienzo del ministerio del Señor Jesús, eran personas comunes y corrientes como nosotros. Impulsivos, temperamentales, apasionados, temerosos, cobardes. Pero cuando recibieron el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fueron personas que entendieron que tenían que pagar un costo. Ellos entendieron que tenían que pagar un costo. Y ese costo fue persecución, peligro, hambre, muerte o desnudez, como dice el apóstol Pablo, para que la iglesia sea edificada bajo el fundamento del Señor Jesucristo. Ahora, si prestamos atención, vamos a entender que de la gran multitud que eran seguidores, también estaban sus discípulos.
Y a lo mejor los discípulos en este momento no estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. Pero cuando Él volvió y estuvo con ellos, cambió la historia. Ellos se convirtieron en verdaderos discípulos, porque entendían que debían pagar un costo para que esta obra tremenda, que es la iglesia de Jesucristo, pudiera hoy estar como está hoy, prevaleciendo a más ya de 2000 años, como escuchábamos en esta mañana en la cena. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente entre nosotros hay seguidores y hay discípulos. Y en esta mañana la palabra para los discípulos es de aliento. Si estás dando tu tiempo, tu vida, tus recursos, e inclusive estás dispuesto a dar tu vida por causa de Jesucristo, bienaventurado vas a ser, porque el Señor te prometió un galardón allá en los cielos. Y si sos un seguidor, un simpatizante que estás viniendo hace tiempo y estás escuchando la palabra y todavía no estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo Jesús, déjame decirte, como te dije recién, Cristo vale la pena. Y siempre lo digo, tenerlo a Cristo es tenerlo todo, y no tener a Cristo y tener las riquezas de este mundo es igual a no tenerlo nada. Cristo vale la pena. Cristo vale el esfuerzo. Cristo vale el costo que tenés que pagar por seguirle a Él. Jesucristo hace referencia al reino de los cielos en Mateo 13, 44 al 46. Vamos a proyectar. Ya vamos a ir terminando. Él compara el reino de los cielos, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Déjame decirte que Cristo es ese tesoro en el medio de un campo. Cristo es esa perla preciosa. Dice esta palabra que las personas cuando lo encontraron vendieron todo lo que tenían y compraron y se dejaron este tesoro que es Cristo. Querido hermano, lo que este mundo tenga para ofrecerte nunca va a llenar ese vacío en tu interior. Porque todo lo que este mundo te ofrece se corrompe, se rompe, se corroe, se contamina. Pero el amor de Cristo es incontaminable, es inmutable, es invariable. No cambia, no varía, no depende de su estado de ánimo. Depende únicamente de su obra en la cruz. Déjame decirte en esta mañana que si no estás con Cristo, estás apartado de Él, estás del otro bando. Pero si estás con Cristo en esta mañana, quiero decirte que el Señor te alienta. Leemos unos últimos versículos y terminamos. Romanos 12, 1 al 2. Versículos de aliento para los hijos de Dios. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. 2 Timoteo 3:12. El costo de seguir a Cristo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y presten mucha atención, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27.
Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aún dice Hebreos que Moisés prefirió estar con su pueblo, prefirió el castigo, el vituperio de los egipcios, porque él tenía la mirada puesta en el galardón. Cuánto más aún nosotros que sabemos cuál es ese galardón, sabemos qué nos espera cuando cerramos nuestros ojos de este lado de la tierra. Cuánto más nosotros deberíamos estar dispuestos a pagar ese costo. Ojalá que en esta mañana podamos tener en claro el costo de seguir a Cristo. Y que sepamos que todo aquel que ama al mundo, anoche Gustavo compartía, si no me equivoco, Juan 16:33, lo podemos proyectar y ese sí es el último. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis gozo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Querido amigo, querido hermano, si Cristo no es el centro de tu vida, no sos su discípulo, no podés ser su discípulo. Si no estás dispuesto a poner en segundo plano las cosas que te rodean, no podés ser su discípulo. Y si no estás dispuesto a clavar tus deseos, tus pasiones, tu yo interno en una cruz, tampoco podés ser su discípulo. La palabra de Dios ha sido muy clara en esta mañana. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? Si Cristo no es el centro de tu vida, te invito a que no te vayas de este lugar sin antes hablar con alguien. Y si hoy has entendido que al igual que yo en su momento hemos cometido pecado y entendíamos que estábamos apartados de Dios y estábamos apartados de la vida, no te vayas de este lugar. Vení a Cristo, pedile perdón por tus pecados y que Él sea el centro de tu vida, para que realmente puedas estar dispuesto a pagar el costo que implica seguirle. Que Dios bendiga su palabra.